El Instituto Legal Educatés les brinda la más cordial de las bienvenidas a la presentación y el desarrollo inaugural del importante curso en Derecho Penal y Procesal Penal, proceso inmediato y la flagrancia delictiva, esto analizando sus aspectos sustantivos y procesales. Importante actividad académica que desarrolla el Instituto Legal Educatés en convenio estratégico con el Ilustre Colegio de Abogados de este marco de este evento importante. El día de hoy ya nos acompaña el destacado doctor Eduardo Álvarez Arredondo. Él es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, que estará desarrollando en esta oportunidad un tema muy importante como es el derecho de defensa material en el proceso por flagrancia delictiva. Le damos la más cordial de las bienvenidas, apreciado doctor José Luis Eduardo Álvarez Arredondo. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias, doctor Benítez. Bueno, un agradecimiento al Instituto Legal Educatech, que bueno, está realizando buenas actividades a fin que no solamente los colegas abogados, ¿no? También la población pueda empaparse un poco más sobre este tema, ¿no? Del derecho, obviamente pues en beneficio de ellos también. También agradecer al Colegio de Abogados, también que trabajan juntos con el Instituto Educatech. Sí, pues, doctor Benítez, hemos venido aquí a hablar sobre el derecho de defensa material en el proceso de flagrancia delictiva. Bueno, para mí me resulta un tema bastante agradable, dado que, bueno, vamos a ir viendo también en el transcurso de esta exposición, y más que una exposición, en realidad es un comentario, una reflexión que les traigo, ¿no? En esta ocasión para poder compartirlo y después seguir reflexionando al respecto, dado que todos conocemos o manejamos de alguna forma el derecho de defensa técnico, ¿no? Del abogado. Sin embargo, este derecho de defensa material más acoplado, más acogido por la persona que vendría a ser pues la investigada, en su momento acusada, ¿no? Este, mantiene para el ejercicio de sus derechos, ¿no? En todo caso, esta imagen que están viendo en sus pantallas, justamente lo he elegido para de alguna forma, pues, que uno no mire el rostro de la persona que está siendo detenida, ¿no? En esta circunstancia. Tal vez se me fue, la verdad, que la estrellita, un tatuaje que tiene ahí la persona. Pero, ¿qué es lo que quiero yo transmitir con esta imagen? Que la persona a la cual se detiene no sabemos realmente si esta persona es culpable, no sabemos si realmente ha cometido el delito o tal vez es una confusión, tal vez habrá pasado muchas cosas para obviamente presumir, como la norma señala, su presunción, la presunción de inocencia, ¿no? En esa tingencia o con esa tingencia, tenemos que decir, bueno, el tema va relacionado con la flagrancia delictiva. Voy a tratar de tocar pequeños puntos, ¿no? De la flagrancia, dado que tengo entendido que otros colegas van a tocar ese tema. Acá he puesto, la flagrancia delictiva se presenta como una situación excepcional dentro del derecho penal y procesal penal, en la que el imputado es sorprendido cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Esta circunstancia habilita una serie de mecanismos procesales que buscan una respuesta rápida del sistema judicial, permitiendo una simplificación de los trámites que generalmente se requieren en un proceso penal ordinario. Sin embargo, y esto es un punto muy importante, en este contexto acelerado, ¿no? del proceso en flagrancia, surge una preocupación fundamental. ¿Cómo es que se garantiza, pues, el derecho de defensa material del imputado, ¿no? Entonces, justo yo quiero traerles a colación que se imaginen que no necesariamente la persona que ha sido detenida en flagrancia es, se puede presumir una culpabilidad. Obviamente también inclusive hay un principio de presunción de inocencia, pero bajemos a la realidad y digamos, ¿cómo es que se trata a las personas cuando son detenidas? Se guarda el respeto debido, óptimo de los derechos, pues
a la experiencia, la poca experiencia que pueda tener yo en mis 9 años de abogado, litigante en derecho penal, he visto que lastimosamente, pues, los derechos de la persona detenida no son, no son respetados. Obviamente también estamos hablando de una comunidad donde tal vez esta persona no tenga ni estudios, tal vez inclusive es del campo, no tiene estudios ni primarios, y entonces muchas veces he visto que por un respeto ya casi innato que tienen frente a las autoridades, estas personas sin estudios, sin conocimiento de las normas, pues lastimosamente hacen lo que la autoridad, en muchos casos autoridad policial, les señala, como es fírmame vente aquí, ponte allá, etcétera, ¿no? Em, Continuando con el tema de la flagrancia delictiva, bueno, señalamos que en el derecho penal peruano la flagrancia se regula en el artículo 259 del Código Procesal Penal y se da cuando, en tres circunstancias, ¿no? Cuando la gente, la persona, es sorprendida en el momento de cometer un delito, ¿no? Bueno, no voy a detenerme mucho en este punto, dado que lo van a desarrollar también otros colegas, ¿no? El segundo punto es que la gente es perseguido inmediatamente después de la comisión del delito y se le encuentra. Y el tercer supuesto, ¿no? Se le encuentra con objetos o huellas que lo vinculan directamente con el hecho delictivo reciente. Ahora, quiero parar un poco el análisis aquí porque también tenemos que analizar, ¿no? El artículo 259 del Código Procesal Penal es que regula la flagrancia delictiva en nuestra normativa peruana. Y así como le señalaba, ¿no? Que hay que bajar a nuestra realidad, hay que atender también de dónde nace pues esta normativa, qué preceptos, qué doctrinas precedentes pueden tener. Desde el momento en que nosotros ya conocemos que la normativa procesal de la flagrancia también pues ha sido una importación de otras realidades, tenemos que analizar la realidad que se ha traído dentro de las normas procesales al Perú. ¿Son iguales las realidades? Obviamente que no, inclusive obviamente pues atendiendo históricamente al acogimiento de los derechos fundamentales, tenemos entendido pues que en otras realidades han surgido previamente, se han desarrollado más, ¿no? Y de alguna forma, en la actualidad, están un poco más sentadas, ¿no? No voy a decir completamente, pero están más sentadas. Ahora, si traemos un precepto normativo a nuestra realidad, la pregunta es, ¿van a estar tan acentuadas como en la realidad de la que se ha traído? Pues yo creo que no. Eso es un tema de reflexión, ¿no? Seguimos con el tema de la flagrancia. Dice, la flagrancia se justifica como un supuesto en el que la evidencia del delito y la participación de la gente es indiscutible, habilitando la actuación expedita del aparato judicial. Sin embargo, el hecho que se trate de un proceso abreviado y acelerado no implica la suspensión o limitación del derecho de defensa, especialmente en su vertiente material. Claro es, ¿no? Que, bueno, nosotros tratando de interpretar la norma, inclusive una interpretación literal, podríamos decir que sí, pues es justificada este procedimiento de flagrancia, dado que habría pues una evidencia delictiva y una evidencia en la participación. Sin embargo, si analizamos los casos de uno en uno, no todos van a ser realmente casos en los que se pueda evidenciar el delito, ¿no? Y tampoco la participación. Un solo comentario, hace poco sucedió que un profesor de la Universidad UNSAC, bueno, estaba dando clases, ¿no? Y finalmente había sido detenido en flagrancia, pero ¿qué había pasado? Había pasado pues que una denuncia, la habían tirado por un cerco de una comisaría. Entonces, inclusive solamente era un papel, ¿no? Señalaba que el profesor había inducido a hacer pagos en beneficio, no detallaron si era de él o de un tercero, ¿no? Con los cuales se les pedía a los otros profesores para pagarle a un personal. Sin embargo, es justo
respeta el debido proceso, que por un papel, o sea, un papel que ha sido tirado por un cerco de una comisaría, posibilite que la policía, tal vez inclusive con conocimiento ya de la fiscalía, vaya, detenga a esta persona estando dentro de su trabajo, dando clases sin ningún otro elemento de convicción. Me parece que también hubo la, la fotografía de un voucher, pero como señala acá esta diapositiva, ¿no? Tendría que haber una evidencia del delito y una evidencia de la participación de la gente. Entonces, con esto quiero señalar que no necesariamente, pues, en los casos reales que se dan, existe esta evidencia delictiva, evidencia de participación, y por ende, la flagrancia, la postulación o la aplicación de la flagrancia estaría, pues, indebidamente aplicada, ¿no? Eh, Pasando al tema de mi reflexión, el derecho de defensa material, he puesto, el derecho de defensa material es aquel que garantiza que el propio imputado, ojo, el propio imputado participe activamente en su defensa, en coordinación con su defensa técnica, el abogado. Este derecho es un pilar en el debido proceso consagrado en la Constitución, en su artículo 139, inciso 14, como en los tratados internacionales también ratificados por el Perú y con la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que el derecho de defensa material no es algo que se le ha ocurrido a alguna persona, está justificado no solamente con normativas nacionales, sino internacionales. La pregunta es, ¿no? ¿Cuánta tingencia, cuánto valor tiene o cuánto respeto se le tiene que dar al derecho de defensa material, existiendo también un derecho de defensa técnica que vendría a ser el abogado? Aquí en este punto también quiero reflexionar, ¿no? Históricamente, el abogado ha surgido justamente porque tenía esas posibilidades tal vez de oratoria que podían de alguna forma convencer, persuadir a los jueces o juzgadores de su época, ¿no? Más que esta persona que habría sido de alguna forma en aquellos tiempos, ¿no? Acusada de algún hecho delictivo. Sin embargo, eh, hay posibilidad, obviamente, que el propio imputado, acusado, investigado, pueda realizar su derecho de defensa. Este es el derecho de defensa material. Pongamos, obviamente, que solamente un derecho, el de comunicarse con un familiar o con un abogado. ¿Puede realizarlo cualquier persona? Claro está que sí. La pregunta siempre va a ser, ¿no? ¿Y qué limitantes hay en esta circunstancia? Yo he visto, he palpado, ¿no? En mi ejercicio de la defensa del litigio, que lastimosamente pues la policía lo detiene, le dice, cuando lo lleva a la comisaría, ahí le dice, fírmame acá, y el señor ni siquiera sabe que está firmando, ¿no? El señor de miedo, o señor, señora, ¿no? De miedo, queriendo llamar a alguna persona, le pedirá, quiero llamar a alguien, y le dice, ya los vas a hacer después, inclusive si fuese el caso que le dijera que necesita un abogado, yo he visto, he palpado que le señala, su abogado va a estar cuando esté la declaración, cuando empiece la declaración, pero obviamente eso se contrapone contra los demás derechos, ¿no? Sabemos claramente que el artículo 71 del Código Procesal Penal, en uno de sus apartados señala el, que, el, que el investigado o acusado tiene derecho a contar con un abogado desde desde el momento de su detención. Pero esto, bueno, lastimosamente, pues pasa solamente por un tema teórico, ¿no? Señalo también, este derecho implica que el imputado pueda presentar pruebas, refutar las presentadas por la contraparte, interrogar a testigos y exponer sus argumentos, sin ser privado de la oportunidad de hacer valer sus intereses ante la justicia. En el contexto de la flagrancia delictiva, este derecho cobra especial importancia, dado que los procedimientos abreviados o acelerados pueden generar tensiones entre la necesidad de celeridad y el respeto a las garantías procesales. Esta última parte es muy importante, ¿no? Siempre va a haber un tema de tensión frente a
como que respetamos, ¿no? La necesidad del Estado de investigar, ¿no? De seguir con un procedimiento penal en busca de una sanción penal quizá, ¿no? O finalmente las garantías procesales dentro de las cuales se encuentra pues un debido y protección al investigado o acusado en su momento, ¿no? Entonces siempre se va a poner en una balanza. Sin embargo, considero que por los preceptos de presunción de inocencia, debido proceso, debida motivación y demás normativas y principios, siempre está por un poco encima el derecho de las personas investigadas, ¿no? No estoy señalando, obviamente, que se desconozcan los trámites, los procedimientos o los derechos de alguna forma de la policía o de la fiscalía para perseguir el delito. No, no estoy señalando eso, pero siempre se tiene que realizar la actuación policial o fiscal atendiendo primero el derecho de la persona, en este caso detenida en flagrancia, ¿no? Bueno, he señalado que existe el artículo 71 del Código Procesal Penal, donde señala, ¿no? Literalmente dice, el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Me parece que este punto está claro, sin embargo, tal vez quiero sopesar, quiero relevar, ¿no? El tema de el imputado puede hacer valer por sí mismo, ¿no? Los derechos que la Constitución y las leyes le conceden. En esa circunstancia, la pregunta es, la persona detenida podría, obviamente, pues, realizar acciones sin la presencia del abogado. Pues entendemos que sí, dado que el 71, literalmente una interpretación, le da esa posibilidad, ¿no? En algunas circunstancias he visto que la persona detenida de alguna forma también es cultivada tal vez en sus derechos, ¿no? Reconoce qué derechos tiene, entonces se pone enérgico frente a la policía, inclusive frente a la fiscalía, pero he visto lastimosamente pues que siempre prevalece la autoridad policial o fiscal, deplorando obviamente los derechos de esta persona que, de acuerdo al 71 del Código Procesal Penal, señala pues que quiere ejercer por sí mismo sus derechos, ¿no? Bueno, esas son reflexiones que caso a caso se tendría que dar. Dice, garantías del derecho de defensa material en proceso de flagrancia. Dice, a pesar de la celeridad de los procesos por flagrancia, el ordenamiento jurídico peruano ha previsto ciertos mecanismos para asegurar que el derecho de defensa material no se vea vulnerado. Claro que sí, no lo niego, lo que cuestiono es su aplicación, ¿no? Sí reconocemos que existen muchos derechos que el detenido puede ejercer dentro de un trámite, de un procedimiento en flagrancia, ¿no? Por ejemplo, la asistencia de la defensa técnica. Dice, desde el momento de la detención, el imputado tiene derecho a contar con un abogado defensor que lo asista. La defensa técnica es fundamental para asegurar que el imputado comprenda las acusaciones en su contra y los procedimientos que se seguirán. Si no cuenta con un abogado particular, el Estado debe proveer uno de oficio. Entonces, atendiendo al derecho de defensa material, señala pues que esta persona tiene derecho a un abogado que la asista. Yéndonos nuevamente a la práctica, ¿cuántas veces tal vez habremos escuchado o habremos preguntado a esta persona ya detenida, oye, ¿y le has pedido a la policía que te asista, que se pueda comunicar con un abogado, que te puedas comunicar con un abogado? Yo muchas veces he escuchado, no, no, doctor, bueno, me dicen ya después de los hechos, ¿no? De detención, eh, no, ni siquiera me han dejado comunicarme con mi familiar, ¿no? Y como les vuelvo a señalar, me han señalado que ya se va a dar tu abogado al momento de la declaración, que obviamente ni siquiera le dicen en qué momento se va a dar, no le explican que tal vez la detención va a ser por 24, 48 horas, o tal vez le señalen que puede salir menos de ese promedio de tiempo, no le señalan. Entonces, se
ustedes comprenderán que existe una circunstancia de que esta persona, tal vez que no está cultivada en sus derechos, pues se va a sentir sola, se va a sentir finalmente, no sé, solo le voy a poner una palabra triste, nada más, ¿no? Vulnerada en sus derechos. Y eso me parece obviamente justo, ¿no? Injusto, disculpe. Ahora, el tema de comprender las acusaciones, por ejemplo, muchas veces he visto que obviamente, pues la policía no es quien finalmente, bueno, ahora con la normativa vigente también la que califica los hechos, ¿no? A un tipo penal. Sin embargo, nunca he visto, bueno, con miedo a equivocarme, como siempre digo, no he visto pues que les digan detalladamente, esto es lo que ha pasado, esto es lo que dice, es lo que has hecho, porque obviamente la acusación no es lo que tal vez la denunciante o la persona haya dicho exactamente que le haya sucedido, sino que eso se tiene que convertir en un hecho que esté de alguna forma vinculado al tipo penal y ese hecho tiene que darse conocimiento, ¿no? No estoy yendo a que la imputación sea de una manera que tenga que presentar ya en la acusación, pero obviamente como la normativa señala que la, la imputación va a ir creciendo, se va a formar poco a poco, pero mínimamente en la detención se le tendrá que decir esto has hecho a esta persona y darle un poco de dato para que esta persona pueda decir mínimamente yo no he sido, mínimamente yo no estaba ahí, o mínimamente tengo esta prueba para señalar que no ha pasado lo que me están señalando. ¿Se imaginan que en una circunstancia, ¿no? Esta persona detenida con un documento o una fotografía o un video pueda ese momento demostrar que no ha sido pues una circunstancia que tenga que ver o esté dentro de las circunstancias de flagrancia? mm, pues yo imagino que la policía tendrá que atenderla, ¿no? También la fiscalía. Pero bueno, también como les vuelvo a señalar, me parece que esos análisis se dan de caso en caso, ¿no? Ahora, sobre el tema, la última parte de esta diapositiva, ¿no? Si no cuenta con un abogado particular, el Estado debe proveerle uno de oficio. Bueno, entiendo que también la policía, ya con comunicación con la fiscalía, entendiendo que no tiene un abogado particular, pues solicita, ¿no? Que se presente un abogado de oficio. Pero también hay unas reflexiones que se tiene que hacer ahí, ¿no? Muchas veces, no digo en todas, he visto que los abogados de oficio pues llegan y prácticamente solamente hacen o dejan que el detenido hable y muchas veces inclusive esta persona habla con su forma de tratar de entender con una sinceridad, pero de alguna forma pues puede señalar situaciones que él lo pueda malinterpretar para señalarlas y con las cuales se pueda realizar una autoincriminación, ¿no? Muchas veces he visto que las personas dicen estarán arrepentidas, pero ni siquiera entienden que el hecho que han cometido realmente no se puede considerar un delito, ¿no? Entonces, ya también de ahí un problema y no, tal vez el abogado de oficio podría un momento razonable, preguntarle, sentarse, inclusive hay un tema de la falta de comunicación plena por un tema tal vez del idioma, ¿no? Hay personas que son quechohablantes, los abogados no todos son quechohablantes o hablan o bilingües, ¿no? En este caso, yo, por ejemplo, he tenido muchos inconvenientes con la lengua quechua, que poco entiendo, pero obviamente tendría que darme un momento más especial, ¿no? O detenido para poder comprender lo que mi patrocinado quiere. Entendemos que también la norma procesal señala que hasta se puede traer un intérprete, pero en la realidad, pues es bastante dificultoso que se pueda atender estas circunstancias. Y a veces si uno solicita enérgicamente pues estos derechos, muchas veces he sentido pues una riña, ¿no? Una incomodidad que de alguna forma hace sopesar la autoridad en contra de mi persona como abogado, tal vez, y en perjuicio de mi patrocinado, ¿no? Em,
Señala también el acceso a la información. El imputado debe ser informado de manera clara y precisa sobre los cargos en su contra. Este acceso oportuno a la información es esencial para que pueda coordinar con su defensa, disculpe, para que pueda coordinar su defensa material. Claro, bueno, ya estábamos hablando de este tema, el entendimiento. Yo no diría mínimo, la verdad, mínimamente mediano a entero, la comprensión de la imputación es necesaria, ¿no? Del imputado. ¿Esto para qué? Muchas veces he visto que que mi cliente no entiende exactamente y por los nervios de la detención inclusive no te puede dar algunos datos que son importantes, ¿no? Entonces, yo creo que también esta información que se le da respecto a los hechos que se está imputando deben ser tan claros en la posibilidad que se puedan obtener, ¿no? Si obviamente la parte denunciante eh, está presente y puede dar más datos que le ayuden de alguna forma al imputado a inclusive reconocer o desconocer los hechos, pienso que estaría muy bien, ¿no? Pedir muchos más datos. Ese es el trabajo tal vez de la policía, conjuntamente con la fiscalía, ¿no? Dice, un plazo razonable para preparar la defensa, aunque los plazos en los procesos de flagrancia son más cortos que en los procesos ordinarios, la legislación debe garantizar que el imputado tenga un tiempo razonable para preparar su defensa, evitando cualquier atropello que vulnere su derecho de ser escuchado. Aterrizando todo esto en circunstancias que hayan podido ocurrir, tal vez a mí, tal vez a los colegas, o algún estudiante que pueda haber visto un caso de temas de flagrancia. He visto que muchas veces la policía, ¿no? Te dice, doctor, tiene solamente tanto tiempo. Y obviamente, pues, esto no voy a decir que lo dicen arbitrariamente en muchos casos, ¿no? En algunos sí, en algunos no, pero algunas veces sostienen, ¿no? Mire, doctor, es que estamos con muchas personas y se están aglomerando y todo, ¿no? Por una parte es entendible, pero la pregunta es, ¿no? La aglomeración en la comisaría, donde normalmente está detenido la persona, eh, ¿no? El sujeto, debe sopesarse con este derecho a un plazo razonable, un tiempo razonable para que obviamente el detenido pueda coordinar su defensa, por lo menos de la diligencia que se va a venir con su cliente, o disculpe, con su abogado, ¿no? Entonces, esa reflexión no solamente puede caber en esta circunstancia, ¿no? Sino también puede ser que en la calle, ¿no? Obviamente cuando está detenido, no se le deja hablar ese momento con su abogado, o inclusive ni siquiera hay un abogado en ese momento, ¿no? Entonces, el hecho de que le pueda explicar ese momento de la detención, dejar que el detenido pueda explicarle al policía alguna situación de su detención o de su no responsabilidad, por así llamarlo, respecto al hecho por el cual se le está deteniendo, es necesario, ¿no? Y yo pienso que ese plazo razonable también llega hasta esa circunstancia, ¿no? Muchas veces se ha visto que una persona, por la situación tal vez de que está llorando o la ve con una imagen deprimida de la víctima, estoy hablando, ¿no? Tal vez las denunciantes, ya solamente agarran al detenido y lo llevan tal vez a la comisaría y ni siquiera obviamente en el camino, y ni siquiera en ese momento se le pregunta algo, ¿no? En el camino tampoco, y como les comento, muchas veces, no voy a ser injusto también y decir que todas las veces, muchas veces se le pone en el calabozo y hasta que vengan por el tiempo del plazo, ¿no? De que no ha llegado a su casa un familiar con un abogado y todo, ¿no? Pasa, no creo que nadie pueda negar que pueda decir que pasan estas circunstancias. No en todos los casos, pero pasa.
Dice pruebas y contradicción, aunque el proceso de flagrancia se caracteriza por su rapidez, el imputado tiene derecho de ofrecer pruebas a su favor y de refutar las pruebas de la fiscalía. Esto incluye la posibilidad de impugnar los medios de prueba, pedir pericias o cuestionar la legalidad de las pruebas obtenidas. De alguna forma, esta circunstancia, literalmente en lo que estamos leyendo, nos haría ver que también, pues, este derecho del imputado trasciende a las demás etapas del proceso o actuaciones, ¿no? Claro que sí, porque finalmente la fuente de la defensa técnica es la información que pueda dar el imputado, en este caso investigado, ¿no? Pero justamente también yo quiero analizar, reflexionar ese pequeño espacio de las 48 horas en las que la persona es detenida, ¿no? Eh, el hecho simple de llegar a la comisaría y, como les vuelvo a decir, tener un familiar que pueda tener una prueba o algún testigo que pueda de alguna forma deslegitimar la actuación de la fragancia, pues muchas veces es recortada, ¿no? Obviamente, pues, ¿por qué yo de alguna forma insisto en esa posibilidad? Porque dado que es razonable también un tema de detención, pero digamos, ya se amplía el plazo de 24 a 48 horas por la necesidad que tiene la policía de realizar las acciones necesarias. Pero pongámonos también en posición del detenido. Si él realmente, en caso, ¿no?, que la detención en flagrancia sea injusta, los mecanismos de protección de sus derechos no están debidamente, eh, voy a decir, teniendo un camino por el cual se pueda aplicar, ¿no? Como les digo, lastimosamente, pues la policía muchas veces con la energía que dicen, no, después se va a realizar esta actuación, inclusive al abogado le dicen, doctor, vamos a realizar de acá un rato estas actuaciones y todo, ¿no? Entonces, muchas veces me parece eh, el derecho al otorgamiento de las pruebas, ¿no?, en este ámbito de la flagrancia, 48 horas de detención, no son respetados. Yendo también, bueno, el recurso de apelación también es otra circunstancia, ¿no? Le estoy poniendo 4, desafíos y límites del derecho de defensa material en la flagrancia. El principal desafío que enfrenta la defensa material en un proceso por flagrancia radica en la tensión entre la celeridad del proceso y el tiempo necesario para articular una defensa adecuada. El proceso de flagrancia busca resolver rápidamente situaciones donde se presume una clara evidencia, lo cual puede reducir el tiempo disponible para que el imputado y su abogado organicen una estrategia de defensa. No sé si tal vez una exposición la estará viendo alguna autoridad policial, tal vez una autoridad fiscal o quizá una autoridad judicial, pero yo entiendo, ¿no?, que siempre tengan que reflexionarlo desde su posición en primer lugar. Tal vez en algún espectador podrá estar diciendo, pero el abogado tiene que hacer eso, pero el abogado, claro, entiendo que el abogado tiene que hacer cosas, pero vayamos a la realidad, como les señalo, ¿no? Lastimosamente, hay limitaciones, no solamente por la policía, sino por la fiscalía, en atención, obviamente, que quieren perseguir el delito, ¿no? Pero la situación del abogado muchas veces está inclusive en dependencia de la amplitud que pueda tener la autoridad policial y la autoridad fiscal para atender los derechos del, del detenido en este caso, ¿no? Entiendo, la policía es humana, la fiscal es humana, no son finalmente dioses que no tienen sentimientos, ¿no? Hay sentimientos que de alguna forma hacen que limiten sus obligaciones dentro de un proceso penal cuando de alguna forma ven a la víctima, ¿no? O inclusive ven a la persona acusada tal vez en estado de ebriedad y eso le hace presumir, pues, referencias de esta persona, lo cual obviamente dentro del proceso penal no está admitible, ¿no? Inclusive seguimos manteniendo pues estos rasgos físicos que hacen presumir a la autoridad policial o a la autoridad fiscal de la posible
eh, em, responsabilidad del detenido. Obviamente, en ningún momento van a señalar, pues sí, yo por lo que estás en estado de ebriedad pienso que sí ha sido, o por lo que tienes un tatuaje, pienso que ha sido, o un piercing, o por tu cabello largo, ¿no? Pero sí, creo que es indudable que esas circunstancias también atraen un pensamiento que a su vez también da una consecuencia de arbitrariedades. Es importante señalar que en muchas ocasiones la premura puede llevar a una mayor dependencia de la defensa técnica, poniendo en riesgo la participación activa del imputado en su propia defensa. Esta dinámica exige a los operadores judiciales un equilibrio entre la urgencia del proceso y la protección de los derechos fundamentales del acusado. Esa circunstancia la he puesto en atención a que pónganse en una circunstancia en la cual el acusado, por un tema de querer defenderse, bueno, tratar de realizar actuaciones, obviamente, pues desconociendo el trámite y obviamente también íntegramente los derechos que lo acogen, pues empieza a realizar diferentes situaciones, por ejemplo, la declaración, que como les señalo, puede inclusive decir circunstancias que para él no tengan nada que ver, ¿no? O tal vez pueda haber señalado una circunstancia eh, que él inclusive no le esté analizando netamente, ¿no? Y lo diga porque sí, sin prestar atención a que no existe su abogado, no está su abogado presente en ese momento. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente, tal vez esta información que puede ser percibida por la policía o quizá por el fiscal hacen que la circunstancia de su imputación o del proceso en su contra se haga un poco más rígida, ¿no? Y esto a su vez haga que la defensa técnica tenga que tener mucho más fortaleza, porque de alguna forma, pues quizá el acusado indebidamente, pues ha realizado conductas que lo autoincriminen mucho más, ¿no? Con esto no quiero decir que sí ha cometido el delito y ha confesado y por eso el abogado va a tener mucho más trabajo. No, no estoy refiriendo a esas circunstancias. Solamente que a veces el imputado o el detenido, por conversación que tiene con la policía, piensa, ¿no? Que si es que va a admitir alguna circunstancia, le va a ir mejor, ¿no? Aún no siendo verdad, le va a ir mejor, ¿no? Pero esto obviamente sabemos que no es así, no es así en la realidad. Por eso señalo que hay que tener cuidado en la información que pueda dar el detenido en ciertas circunstancias, dado que puede originar o que el abogado tenga que tener una mayor fortaleza en la defensa, ¿no? Bueno, para ir terminando con esta reflexión, podemos señalar como una conclusión de que el derecho de defensa material en el proceso por flagrancia es una garantía indispensable, obviamente que sí, que debe ser respetada en todas las etapas del proceso. Ahora, más que todo, hemos hablado un poquito, reflexionado sobre solamente ese espacio, ¿no? De las 48 horas que puede haber estado detenido. Señaló, aunque la flagrancia plantea un escenario de simplificación procesal y celeridad, el Estado debe asegurar que este contexto no vulnere los derechos fundamentales del imputado, especialmente su capacidad de participar activamente en su defensa. Claro, es reflexivo atender también que lo que quiere el Estado es que obviamente pues no hayan delincuentes, ¿no? Es innegable pues que la tasa delictiva va en crecimiento, sin entrar a fondo de las nuevas normas que están planteando el gobierno y el Congreso, pero sí está creciendo, ¿no? Como siempre ha venido creciendo, ¿no? Pero yo pienso también que esta circunstancia de crecimiento es porque las autoridades, algunas autoridades policiales, hacen mal su trabajo, ¿no? Y de alguna forma, cuando hay personas que sí han cometido delito y ante una mala diligencia de la autoridad policial, el imputado, que vamos a señalar en un escenario en cual realmente haya tenido responsabilidad, se acoja de un derecho procesal, ¿no? Y diga, no, esa diligencia es nula y por ende, pues, le
hace que la autoridad fiscal tenga que realizar de alguna forma otras acciones, dejar libre inclusive tal vez al detenido o al investigado, no puedan realizar las acciones necesarias. Pero dense cuenta, no es problema de la norma, el problema es de los operadores de la norma, ¿no? Desde el mismo policía, terminando también hasta al abogado, inclusive el juez que pueda ver ese caso, ¿no? Entonces, señalo también, para ello es crucial que los jueces, fiscales y defensores públicos actúen con diligencia y respeto hacia los derechos del imputado, garantizando que los procesos acelerados no se conviertan en procesos injustos. Solo así se puede mantener el equilibrio entre la eficiencia del sistema de justicia y la protección de los derechos humanos en el marco del proceso penal. Claro está, para mí, y obviamente haciendo mea culpa para todos, ¿no? Tal vez en algún momento yo no creo ser infalible, soy un ser humano como ustedes, que también en algún momento, tal vez por la emoción de la defensa, haya incurrido en una circunstancia, ¿no? Pero ahí voy. El tema es de los operadores de la norma, no solamente los abogados, sino del policía, de la fiscalía, entre otros, ¿no? Pienso que tiene que haber mayor capacitación e inclusive cruce de información, ¿no? No solamente entre la fiscalía, policía, sino entre los abogados, para llegar a una circunstancia en donde el abogado que esté así ejerciendo la defensa en beneficio de su patrocinado no se vea de alguna forma contrapuesto con argumentos arbitrarios con la policía, ¿no? Y así tampoco la policía, en la creencia que está haciendo bien su trabajo, realice actuaciones arbitrarias, porque también es innegable que también la policía, pues, en algunas circunstancias desconoce su labor, no digo en todas. Por eso siempre es mejorar, creo, la capacitación de todos estos operadores de la norma. Quiero terminar esta reflexión que he compartido con ustedes con una frase que dice Nelson Mandela. Dice, privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Muchas gracias, Instituto Legal de Educatech, y muchas gracias al Colegio de Abogados del Cusco por permitirme y darme este espacio para poder reflexionar en esta ocasión respecto al derecho de defensa material en el proceso por flagrancia delictiva. Muchísimas gracias a nuestro destacado docente en este importante curso Derecho Penal y Procesal Penal en proceso inmediato, desarrollado del doctor José Luis Eduardo Arredondo, abordando también un tema de gran coyuntura e interés en la academia. Desde el Instituto Legal Educatech trasladamos nuestro cordial agradecimiento y siempre también invitándolos a que nos acompañen en futuras jornadas académicas. Muchísimas gracias, apreciado doctor José Luis Eduardo, un fuerte abrazo. Tal vez tenga algunas últimas impresiones. Adelante. Claro que sí. Yo quiero felicitar al Instituto Doctor Benítez, dado que es necesario, ¿no? Nuestra ciudad del Cusco tiene muy buenos abogados y obviamente muy buenas autoridades fiscales, policiales y judiciales. Y sería muy bueno también realizar este tipo de reflexiones en beneficio de la población, porque el debido proceso no solamente es un beneficio para el imputado, sino es un beneficio para la policía, fiscalía, poder judicial, para que se pueda realizar un eficiente trabajo, una eficiente labor. Muchas gracias. Su audio, creo, doctor Benítez. Muchísimas gracias al doctor José Luis Eduardo Álvarez Arredondo por su importante desarrollo y participación en este primer curso en Derecho Penal, Procesal Penal, Proceso Inmediato y Flagrancia Delictiva en el nuevo Código Procesal. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas Agradecido con noches con estos todos. participantes. Nos reencontramos también en las jornadas que se vienen desarrollando por parte del Instituto Legal. Cordialmente invitados, estén atentos a nuestra actividad académica en nuestras diferentes plataformas. Muy buenas noches, agradecido por su gentil sintonía y participación. Hasta el día de mañana. Muy buenas noches.